voy a colocar a grabar. Bueno, el día de hoy teníamos en particular una lectura. Espero que la hayan podido leer, que la hayan podido trabajar. Realmente era una lectura sencilla, ¿no? O sea, no tenía tanto inconveniente. ¿Listo? Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar entonces ya con lo que veníamos hablando desde hace rato, la de educación y la comunicación, ¿listo? Que ya lo hemos venido viendo. Antes de empezar, y como siempre arranco, pregunta, chicas, ¿en qué nos afectan las elecciones norteamericanas? Piensen, yo les he dicho, siempre deben andar informado, pero de estar informado uno de lo que pasa para saber cómo me afecta. Entonces, la noticia más relevante ahorita son las elecciones en Estados Unidos. La pregunta que yo les hago es, ¿por qué es importante para nosotras? Chicas, ¿nada? ¿Ni idea? Profe, ¿me repite la pregunta? Es que acabo de ingresar. ¿Cómo nos afectan las elecciones de Estados Unidos? Bueno, mientras piensan, aquí Siret me dice que no tiene internet y que por ende no puedo subir el video. Está bien. Lo pueden seguir subiendo de todas formas. Yo dejé que hubiese plazo como hasta el miércoles que viene. ¿Listo? Entonces ahí pueden subirlo. Pero sí me parece importante, chicas, que no comiencen a fallar porque veas, se supone que ustedes son alrededor de 20 y veo 11. O sea, hay 9 que ya no están, ¿sí? Y ustedes saben que la asistencia es muy importante para ustedes mantener pues los beneficios que tienen cada una de ustedes. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Bueno, chicas, ¿ninguna? ¿Ninguna? ¿Algo? Atrévanse. ¿Por qué creen que es importante? Bueno, profe, yo creo que nos afecta lo del Tratado de Libre Comercio. Bueno, correcto. Muy bien, Kimberly, es cierto. Eh, le pegaste al asunto, ¿listo? A veces las personas piensan que Colombia se encarga de Colombia y realmente lo que pase ahí para afuera no pasa nada y no es así. Colombia, al igual que todo, está metido en un mundo que tiene unas relaciones con otros países y aunque ustedes no crean, lo que pasa en el otro país también nos afecta y por eso también nosotros debemos estar atentos. Entonces, bien lo dice ahorita Kimberly, en Colombia tiene unos tratados de libre comercio con Estados Unidos, pues que dependiendo del presidente que elijan allá va a tener consecuencias económicas para nosotros, ¿listo? Entonces, por lo menos ahorita justamente estamos viviendo una consecuencia económica en Colombia, que es lo que ustedes han visto que los campesinos, la papa que ellos siembran se está perdiendo y no se está vendiendo. Y la gente dice, es que sembraron mucho, no es que hayan sembrado mucho. Lo que pasa es que si traen la papa de otro país y la traen más barata, pues, la gente común compra la papa más barata, no, uno no se pone a mirar si es de Colombia, si es de Venezuela, si es de Chile, de donde sea que sea. ¿Sí ven? Entonces la gente a veces piensa que lo importante es solo comprar más barato, pero no se da cuenta de las consecuencias que tiene a largo plazo. Entonces los TLC, que son los tratados de libre comercio, pues claro que nos afectan a nosotros y sobre todo Colombia que tiene muchos tratados con Estados Unidos. ¿Listo? Como siempre, pues no vamos a mirar si es bueno que gane Trump o que pierda Trump o que gane Biden o que pierda Biden. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es entender qué es lo que hay de fondo en esta situación. Ahora, igual, por lo menos hay una división muy curiosa y es Trump no cree en el calentamiento global. O sea, él dice que eso es mentira, mientras el otro dice que sí, que eso existe y que hay que ponerle atención. Entonces, eso también nos trae consecuencias para nosotros en el sentido de que, pues, el aire que nosotros respiramos, así estemos lejos de Estados Unidos o de otros países, pues el aire es el mismo para todo el mundo. Y si se contamina el aire, pues nos fregamos todos, ¿sí? Y entonces lo que quiero que ustedes entiendan es que todo está perfectamente organizado de tal manera que lo que pasa en cualquier lugar del mundo nos afecta a nosotros, ¿sí? Si hubiese una guerra en otro país, eso también nos afecta a nosotros, ¿listo? Eso es importante que lo sepan, es
por lo menos un pensamiento muy colombiano era que ojalá se metieran a Venezuela y sacaran a Maduro y de ese país y todo eso. Pero lo que la gente no entiende es que si se arma guerra en Venezuela, Colombia también va a ser afectado. Y la gente dice, no, pues es que, ¿por qué si Venezuela es Venezuela y Colombia es Colombia? A ver, somos vecinos, ¿sí? Lo que pase allá nos afecta acá. Lo que pasó allá con el presidente nos afectó a nosotros porque ahorita, pues, ustedes ven la cantidad de migrante venezolano que hay. Entonces, todo lo que pase nos va a causar inconvenientes y eso es algo que hay que entender. ¿Listo? No es Colombia y punto, no, sino que hay que mirar todo en su magnitud. Nosotros hacemos parte de un continente que se llama América, ¿sí? Entonces, todo lo que pasa en América también nos afecta. Y hacemos parte de un planeta que se llama Tierra y todo lo que pasa en el planeta Tierra nos afecta. ¿Listo? Vean ustedes lo que pasó en Francia, una guerra religiosa que lleva milenios eh, y, y vean cómo es la situación, que es un tema que por allá empezó, pues por allá en Medio Oriente, ¿cierto? Pero hace como 3 semanas mataron a un profesor en Francia por eso. Entonces uno tiene que estar pendiente de eso. Aquí en Colombia, digamos que hay cosas que sufrimos las consecuencias, pero no nos damos cuenta de ello, ¿sí? Cada vez vamos teniendo más enfermedades respiratorias, no solo el coronavirus, sino que vivimos más enfermos de gripa, más enfermos del estómago, más enfermos de otras cosas. Y uno dice, pero no entiendo por qué. ¿Por qué si como lo mismo que he comido toda mi vida y de un momento a otro ahora me hace daño? Sí, pues eso tiene una serie de situaciones, por decirlo así. ¿Sí? Desde una cosa es comer una papa que la cultivaron aquí en el país y que lleva 3, 4 días en la plaza, a comprar una papa que la cultivaron en otro país, viajó en barco, lo sacaron del puerto lo trajeron a la plaza al supermercado y en el supermercado lo compró. Ahí ya prácticamente hay otro tiempo diferente en la papa, hay otros nutrientes en la papa, ¿sí ven? Y son cosas que uno en el día a día no se da cuenta. Entonces, es importante, los Estados Unidos nos afecta, ¿listo? Y uno debe saber pues cómo lo va a afectar. Bueno, eso era lo que quería decirles. Bueno, chicas, vamos hoy a empezar con lo que yo les he dicho. Y entonces, antes de empezar, quiero que me digan qué entendieron de la lectura, qué fue lo que entendieron, qué dudas tienen, qué aprendieron. Pues, profe, yo entendí que más que todo es la ayuda idónea que hay que tener en la casa, ¿no? Tanto como los niños como los padres en el hogar. Ah, ya. No, deciré, pero no estamos hablando, tú no estuviste de clase pasada, el libro de los cerdos No, ya lo trabajamos. ah, Yo me refiero es a la lectura que había para el día de hoy de comunicación y educación en Colombia. No sé si la no, leyeron, ¿no? Listo. no, yo no, profe. Bueno, No, el resto de chicas les recomiendo, esa lectura la dejé hace un mes largo para que la hicieran y se los estuve diciendo cada 8 días, la lectura, la ¿cómo lectura, la se lectura. llama, profe? ¿Así? Está en ¿Educación y Edmodo. comunicación? Sí, ahí se las dejé en Edmodo. Son 7 paginitas. ¿Cómo les fue con eso? ¿Ninguna? La lectura trata sobre espacios, pues, dicen que fue un grupo de muchachos de la escuela del colegio de La Salle Sí. que fueron a Ciudad Bolívar y Ujú, fundaron la Casa de Valores. Y ujú, ahí donde los niños, como no tenían, o sea, yo no sé, no tenían dónde quedar, ellos y no siempre en el aula. Ellos los sacaron a un parque, ahí tenía el nombre del parque, ahí por ahí mi papel paraíso, algo así. Y sí. que los niños, habían unos con la timidez, como que se asomaban, como que no, habían unos tímidos, unos les hacían el bullying, no les gustaba, pero al ver estos estudiantes que fueron acá, hicieron, como allá solo jugaban fútbol, y yo, el otro grupo en ese momento, pero jugaban fútbol, entonces ellos, para que los niños tomaran más la educación, hicieron en este equipo, y ya dejaron que los mismos niños para unirse, entre ellos mismos hablaran y como que organizaran la clase, porque hay muchos niños tímidos y lo que vaya como gente del campo, como gente, eso es lo que yo le entendí en la lectura, que eran hijos de gente del campo, de por Ujú, allá como se llaman desplazados.
Entonces eso fue lo que entendí de parte de la lectura. Listo, gracias Damaris. ¿Algún comentario respecto a lo que acaba de decir Damaris? Básicos, medios o de alto impacto. Entonces, en ese orden de ideas, de todas maneras, cuando hablamos entonces de creatividad, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano. Nada, chicas. Todos la tenemos, eso no le pertenece a unos pocos de áreas. Bueno, Damaris, es cierto, ya voy a explicar un poquito lo de la lectura. Señor. Pero ojo con, vuelvo y les digo, ojo con el lenguaje que utilizamos, ¿listo? Cuando tú dices gente de por allá, ¿sí? Pues es complicado porque estás diciendo esa gente, ¿sí? Y puede que no lo estés queriendo decir como de mala forma, pero cuando uno dice Como gente, despectivamente. sí, cuando uno dice gente de por allá, ya automáticamente uno está diciendo que hay dos tipos de gente, la de acá y la de allá. Y lo que hemos visto durante todas las clases que hemos tenido es que cuando uno piensa que hay unos que están bien y que hay otros que están mal, hay guerra. Cuando uno piensa que hay gente de allá y gente de acá, hay guerra. Cuando uno piensa que es que colombiano o venezolano, hay problemas, ¿sí? Siempre que usted piense o diferencia a otra persona por alguna característica, va a terminar en problemas, ¿listo? Siempre, porque si usted dice que hay negros, pues necesariamente hay blancos. Si usted dice que hay blancos, necesariamente hay negros. Si usted dice que hay hombres, necesariamente hay mujeres, ¿sí? Y ahí es donde comienza el problema porque usted comienza a tomar bandos, ¿listo? Comienza a tomar como yo soy de acá. Y como yo soy de acá, entonces estoy con los de acá. Y los que están mal son los de allá, ¿sí? Entonces a eso hago referencia, ¿listo? Lo que dice Damaris es cierto, de eso trata la lectura, trata de una experiencia, aunque de pronto Damaris me hubiera gustado más que hablaras no de dónde era ni quiénes, sino de lo que realmente aprendiste ahí en el fondo, ¿sí? Por eso le pasa mucho a los niños en primaria, que tú le dices, recuerden las tres preguntas, ¿no? Recuerden, la primera es, pues, ¿qué le gustó? La otra es, ¿qué aprendió? ¿Qué mensaje que aprendió? Y lo otro es la reflexión, ¿sí? Des en cuenta que uno cuando le dice a los niños las tres preguntas nunca le pregunta, resúmame lo que dijo, no. O sea, uno no le dice que hizo, no le pregunta, cuando uno le pregunta si leyó Caperucita Roja, uno lo que menos quiere es que el niño le diga, se trata de un lobo que se comió una niña y la abuelita luego sacó el leñador y la sacó. No, realmente eso no es lo importante está es en lo que aprende. ¿Listo? Entonces Damaris me dijo muy bien de lo que trataba, claro. Son unos estudiantes del colegio La Salle, ¿sí? Que es un colegio, pues, bueno, no, ni siquiera es un colegio, es prácticamente universidad que tiene sus recursos, que tiene sus buenos estratificación social, que les encargarse de la educación extraescolar, o sea, fuera del colegio, de niños de Ciudad Bolívar, ¿sí? En especial de la zona del Paraíso, que es lo último de Ciudad Bolívar, lo más arriba. ¿Listo? Y pues ellos lo que comienzan a darse cuenta es que cuando ellos los tienen allá metidos en el salón, es un problema, porque son peleas, porque son aburrimiento, porque qué mamera estar aquí, qué fastidio, aquí no hacemos nada, ¿sí? Pero sagradamente, pues los papás, eso lo hacían los sábados, sagradamente los papás todos los sábados iban y los dejaban, a pesar de que ni siquiera el niño quisiera ir. ¿Por qué lo dejaban? Es lo primero que uno se debe preguntar. ¿Por qué creen que iban y dejaban al niño? ¿Cuál es su nombre? Tengo aquí a entre los participantes. Chicas, necesito que participen. Sí, Damaris. Los papás los llevan a llegar para que los niños aprendieran algo nuevo, aprender más de la educación. Bueno, es una opción, Damaris. ¿Alguna otra? Pónganse en el zapato de lo que está en los zapatos de lo que está sucediendo. Entonces llegan ustedes y su hijo, hay un lugar, una especie de centro cultural, casa de la cultura, como quieran llamarlo, en el cual ustedes pues saben que los sábados hay como unos cursos para niños, ¿sí? No saben bien realmente qué es, porque no es un curso en especial. Van ustedes y lo dejan allá, a pesar de que el niño ni siquiera quiere quedarse allá.
O sea, el niño no quiere ir, pero lo llevan allá. ¿Por qué? Para formar valores, profesor. No, Damaris, piénsalo si fueras tú. Está claro para todos lo que hay que Tú llevas a tu hijo a un colegio, a un lugar que no quiere. ¿Por qué? Para que aprenda. Muchas veces porque como no, uno no los quiere tener en la casa o tal vez o por lo que no vayan a coger. obligar, Hay un espacio para ellos, llevémoslos. Así eso no les gusta. Ese importantísimo, yo siempre les he dicho que uno tenga en cuenta el contexto. Muy bien, Damaris. No nos están hablando de un barrio donde la gente tiene los recursos, ¿sí? Ni tiene una educación pues alta. Nos están hablando de un sector de Ciudad Bolívar que se caracteriza por ser de los últimos barrios del sector, que son invasión, que llegan una cantidad de personas que vienen desplazadas, que vienen de otros lugares, ¿sí? Que no llegaron ahí porque quisieron. Listo, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. No están ahí porque quieren. ¿Mm? Entonces, ¿por qué los terminan llevando a esa institución? No los llevan para que aprendan. Los llevan es para tenerlos metidos en algún lado mientras ellos se van a trabajar. Es así de sencillo. ¿Listo? Entonces, no caigamos en el error de pensar que es que los papás llevan a los niños al colegio para que aprendan. No, hay papás que ni siquiera quieren ser papás. Que lo que pasó fue que el condón se estalló en el momento y le tocó ya. Y si uno no entiende que esa es la realidad de Colombia, pues va a tener muchos problemas. Uno debe entender dónde está metido. Y la realidad es que muchos de los papás lo que quieren es tener una gran guardería donde le tengan al hijo o al chino, como se dice coloquialmente, la mayor cantidad de tiempo posible para que no le estorben. No le estorben que en la casa molestando. No le estorben que mientras él va a trabajar. Que eso es una de las grandes cosas que pasó ahorita con la pandemia, la preocupación de muchos Y papás. ahorrarse la plata ¿sí? del cuidado también, profe. También ahorrarse la plata del cuidado. Y ahí sí no podemos decir que sea porque sean tacaños. Estamos hablando de una de las zonas más pobres de Bogotá. ¿Sí? Entonces, no nos engañemos en el sentido de por qué los niños nos llegan. Claro, hay papás que dicen yo quiero lo mejor para mi hijo, como hay otros que van y los dejan botados en el colegio. Porque qué chévere que por lo menos me lo puedo quitar de encima a mediodía. Y ahorita llega esta situación de la pandemia y entonces les toca quedarse con los niños en la casa y ahí es donde viene un problema. ¿Sí ven? Entonces Creo hay... que como ¿sí? cuando yo tengo mi bebé, ¿verdad? Y nosotros nos citaron a todos los padres para ver qué opinábamos el regreso de clase. Pues lógico, muchas mamás que tienen a su bebé en los bienestares dijeron, como son venezolanas, dijeron, no, necesito que entren a clase porque no tengo con quién dejar a mi hijo, porque yo tengo que trabajar. Como otras como yo dije, no, mi hijo no vuelve este año a clase. Si no es clase virtual, no vuelve. Entonces digo que también eso nos está perjudicando muchísimo, tanto como otros hogares que no entendemos la situación que están pasando en el momento. Sí, como decir, de pronto no tienen plata ni para pagar un arriendo, porque a mí me ha pasado. Exacto, Siret. Entonces tú lo estás apuntando muy bien, ¿listo? Cuando tú te metes en el colegio, no es solo porque, ay, qué chévere es la educación, ¿sí? Sino que hay otros asuntos de fondo que van a interferir, ¿sí? Claro, los papás necesitan dónde ir a dejar el niño, pero no ni siquiera porque ellos les importe si va a aprender o no, sino porque necesitan dejarlos en algún lado para ir a conseguir plata. ¿Sí ves? Y ese es el contexto realmente de la lectura. Un lugar donde iban y dejaban a los niños los sábados, ojo con eso, los sábados, ¿sí? No es un colegio común y corriente. Pero los niños vivían era ya aburridos, o sea, era una casa donde los tenían allá encerrados, ¿sí? Era eso, una casa donde los tenían allá y pues usted lo dejaba y confiando en Dios cuando vuelva pues me lo entrega. Y no que cuando llegue a la casa ya no esté y se me haya desaparecido, ¿sí me entiende? Entonces eso es lo primero de la lectura que hay que tener en cuenta. Lo segundo, llegan estos casi profesores a ese lugar y pues lo que hacen es querer darles clase, como se dice coloquialmente. Entonces, no, pues venga, le refuerzo los números, venga, le enseño una cosa
¿Y qué es lo que pasa? Pues se dan cuenta de que los pelados, pues en vez de divertirse, están todavía más aburridos y qué mamera. Y que no se respetan entre ellos, que se dan golpes entre ellos cada vez que pueden. Sí, mejor dicho, esa casa era un lugar que prácticamente era un infierno. Ahí incluso en la lectura lo dicen los muchachos, prácticamente, prácticamente se querían, ellos no querían ya ni siquiera ser profesores ahí. Sí, o sea, imagínense el infierno que era ese lugar, que ellos prácticamente ya no sabían era qué hacer. Entonces, un día lo que hacen es, pues vamos al parque. Vamos a ir al parque, así de sencillo. ¿Hacer qué? No sabemos. Vamos a ir al parque. No, que una actividad. No, vamos a ir al parque. Ya, vamos. El parque se llama el Ilimaní. ¿Listo? Ese parque es realmente reciente. Lo construyó el gobierno de hace como unos 4 o 8 años. ¿Listo? Entonces lo que hacen es que comienzan a salir al parque y es estando en el parque que ellos entre todos comienzan a decidir qué van a hacer. ¿Listo? ¿Por qué creen que les estoy contando ese último pedazo? Deciden ir al parque y entre todos deciden qué van a hacer. ¿Por qué? Era en el momento donde ellos podían hacer algo allá encerrado, ¿no? Y pueden escapar cada uno, depende de la circunstancia que ellos quisieran. Como no leí porque no tenía internet, pero supongo eso, ¿no? Como que te dieron la libertad en el momento. ¿Listo? Bueno, Desiree apunta algo importante, ¿no? A ver, si usted va a educar niños, ¿sí? O si usted va a educar a cualquiera, pues usted tiene que mirar hacia dónde lo va a educar, ¿sí? Yo no puedo obligar del todo a que alguien aprenda lo que tiene que aprender, no, ¿sí? Porque es que por eso les dije, eran los sábados, no es un colegio de lunes a viernes donde se tiene que ver matemáticas, inglés, no. Era un lugar donde los niños pues iban allá y pues lo que se hiciera estaba bien. El primer error que cometen estos profesores, ¿cuál es? El primero que ellos dicen, no, pues reforzamos matemáticas, o sea, querían volverles el sábado a otro colegio, un colegio adicional. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Pues no, eso no resulta. Entonces, ¿qué hacen? Pues entonces vamos al parque y miramos qué hacemos, porque si no queremos esto, pues miramos lo otro. ¿Listo? ¿Qué es lo que ellos descubren? Que cuando van al parque, lo que uno pensaría es, con estos pelados que son tan fregados, que se viven peleando, que se viven pegando, uno de los principales miedos sería sacarlos al parque porque Virgen Santísima se me vuelven locos y ahí sí es que yo cómo respondo por estos pelados. Y resulta que en vez de pasar eso, pasa todo lo contrario. Salen al parque y se dan cuenta que realmente los que cambian son los chicos, que comienzan a entre ellos organizarse, a planear juegos, a planear actividades. Y que realmente lo único que hacen los profesores al final es terminar vigilándolos, ayudándolos. Entonces vamos a colocar un ejemplo, que el estudiante dice vamos a saltar lazo y lo que termina haciendo el profesor es, profe, me da un favor, ¿nos puede sacar el lazo? Eso es lo que comienza a suceder. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué pasó eso? Estaban aburridos de estar encerrados, le dieron la libertad que ellos querían para jugar, divertirse. No, Desiree. Tú ¿No? tienes que mirarlo más a fondo. ¿Realmente es el aburrimiento? O sea, cuando yo estoy aburrido, ¿comienzo a pegarme? No. No sé. Hay algo más en el fondo. No es solo el aburrimiento. Dime, ¿Falta Kimberly. afectos? Se encuentran, Kimberly, muy bien. se El, encuentran, el asunto, Kimberly, que había era una cuestión afectiva. Complementa lo que ibas a decir. pues que se encuentran como en un ambiente diferente, donde no, digamos, no ven los problemas que tenían en ese sitio y vieron un lugar más tranquilo quizás y pudieron, no sé, como acoplarse o, es que no encuentro como la palabra correcta, o expresarse de otras maneras, que no tienen que ser precisamente agresiones o cosas así. Perfecto, Kimberly. Tú le pegaste a los dos asuntos. El problema no era el aburrimiento, el problema era una cuestión afectiva. Y cuidado con la palabra afectividad, porque es que cuando la gente piensa en afectividad, lo que piensa es que es coger al niño y entonces cogerlo ahí, como dice mi abuelita, lo enteca, que eso lo coge y venga, papito, mi amor, mi niño, ay, pobrecito, se cayó. No,
Eso no es afectividad. Afectividad es Tiempo brindarle completo, al ¿no? niño, exacto, brindarle la posibilidad de tener ese desarrollo. Por eso yo les hablé del contexto. Ojo, los papás los dejan allá es por trabajo. Entonces, si los están dejando un sábado allá botados, es porque no tienen tiempo. Son niños que viven sin Dios ni ley. Son niños que no tienen tiempo compartido. Y eso es muy importante que ustedes como madres y como futuras profesoras lo sepan para que se los digan a los padres de sus niños. Es que el asunto no es de plata. El asunto tampoco es de que cuando salga usted le tiene que comprar los zapatos de 400 y todo lo demás. No. Cuando a mí mi mamá me sacaba al parque, a veces ni siquiera llevábamos plata porque es que íbamos a ir al parque y ya. Y si nos comprábamos un helado de 200 o algo, eso ya era suficiente, porque es que lo importante no está realmente en el dinero ni nada de eso, está es en el tiempo y en cómo se utiliza ese tiempo en función de algo. ¿Listo? Profe, lo que pasa es que nos enfocamos más que todo en deuda, en arriendo y nos estamos olvidando de lo más importante que es el afecto que uno le puede brindar, el tiempo que uno le puede brindar a los hijos de uno o a las personas que estén alrededor de nosotros. Exacto, decir, tú lo has dicho muy bien. Esto no solo pasa con los estudiantes, también pasa incluso entre pareja, ¿sí? O sea, dejémonos de vainas, pero digamos, ahorita cuando uno come, uno ni siquiera habla con la esposa o con el esposo o con el novio o con la novia, sino que termina es ahí uno así. Ay, mira esto que vi en Facebook. No hay conversación, no hay realmente, pueden estar juntos, pero realmente no están acompañándose. Solo están ahí en cuerpo, pero no están en mente. Entonces, ese es el verdadero contexto de la lectura. Eso es lo que le pasa a esos niños. Esos niños están realmente solos. Y no porque los lleven a un lugar específico significa que estén acompañados. Cuando llegaron por primera vez allá a ese como jardín, seguían estando solos porque realmente no les estaban prestando la atención, sino que los tenían era allá, pues los tenían allá. Al sacarlos al parque, no era porque fuera el parque, porque esto incluso se puede hacer en un salón, pero les dieron la posibilidad de hacer algo diferente. Y en ese nuevo espacio, entonces ellos, como dijo ahorita, si no estoy mal, Kimberly, es donde ellos se dan cuenta de que no necesariamente para expresarse son los golpes, que también pueden expresarse de otras formas, que no solo está la violencia, que también hay juegos, que en vez de pelear pueden jugar, ¿sí? Eso es lo importante. Y ustedes dirán, profe, ¿y qué tiene que ver eso con educación? Pues ahí está todo, ahí está todo. Si ustedes piensan que educación es el tablero que yo tengo atrás aquí y que educación es que les explique esos números de allá y que les explique estos escritos de acá y que les explique por acá esos apuntes, eso no es educación. ¿Listo? Profe, qué pena, se le está escuchando como un audio y se escucha más el audio a veces que usted, como una Listo. clase, una charla de clase. Es que aquí están en otra clase, entonces ahí se alcanza. Listo. Entonces, chicas, lo que quiero que entiendan es eso. Listo, que la educación es mucho más profunda que simple y llanamente dar clase. ¿Listo? Ojo con eso. Dar clase y educación a veces no son lo mismo. Bueno. Entonces, cuando cuando estos niños descubren eso, se dan cuenta estos profesores que realmente estos niños tienen muchas más posibilidades de las que uno pensaba. ¿Listo? Entonces, ahí lo que comienzan a decir los profesores de ese lugar es que se dieron cuenta que estos niños fácilmente tenían futuros. No el futuro que tenía de pronto el papá de ser albañil, o el futuro de la mamá pues, de estar trabajando por días o algo así, o ser vendedor ambulante, no. Sino que estos niños de verdad tenían habilidades y capacidades para llegar a hacer muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? El problema era en el espacio, en cómo se estaban generando los espacios y qué era lo que decían esos espacios. Y ahí es donde viene la palabra comunicación. Si a mí llegan y me botan en un lugar en que a mí no me gusta, que es mi día de descanso, ¿sí? Porque era un sábado, y en donde realmente tengo más problemas que soluciones, pues ahí ya hay comunicación entre el espacio y la persona. ¿Listo?
O sea, el espacio que les estaba diciendo en ese momento a los niños, les estaba dando más de lo mismo, más de su propio barrio. Un barrio donde hacen limpieza social, un barrio donde roban, un barrio donde matan todos los días, un barrio problemático, un barrio donde nadie se mete porque qué peligro. Entonces era más de lo mismo. Y llegan y le cambian como el asiento, le cambian el mundo y le dicen, pues vamos al parque. Y ustedes dicen, profe, pero pues normal porque siguen en el mismo barrio. Pues no, no porque así sea o sea, si yo estoy en un barrio peligroso y le dicen, vamos al parque, uno lo primero que diría es, uy, pero qué miedo, qué peligro, ¿sí o no? Pero a ellos lo sacaron al parque, entonces, pues en la mente, en ese momento, ya el parque no era un peligro, era un lugar que se podía disfrutar. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Pues apropiarse del parque, decir, el parque es de nosotros, el parque es para nosotros. ¿Mm? Es como la gente a veces dice, uy, es que ese parque es una metera de vicio y todo eso. Pues el parque es una metera de vicio porque nadie lo usa. Si ese parque viviera lleno de gente, de niños jugando, de papás viéndolos jugar, pues ahí no consumirían vicio, como se dice coloquialmente. Pero uno hace todo lo contrario. Si el parque tiene fama de peligroso, entonces menos gente va. Y entre menos gente va, más peligroso se hace. Entonces, ¿sí ven cómo es un asunto ahí importante? Entonces, ahí está la educación comunicación. ¿Listo? En que sáquense de la cabeza que tener al niño viendo televisión, de que tener al niño en el celular, de que tener al niño ahí encerrado en un jardín, es educación. Hay niños que pasan hasta 11, se gradúan de bachillerato y no tuvieron nada de educación en ningún momento. Y eso es algo que debemos trabajar con los padres. ¿Listo? El padre tiene que dedicarle tiempo. Si el padre le dice, es que trabajo tanto, prácticamente que uno termina deseducando al papá. Ay, es que, profe, yo llego tan cansada. Y discúlpenme, pero yo siendo de bachillerato, ¿no? Yo le digo, mamá, pero pues, ¿qué hacemos? Todos estamos cansados. Ahí sí como ellos mismos le dicen a los muchachos, que los muchachos dicen, ay, ma, estoy cansada. ¿Cansado de qué? Si usted no trabaja, que yo no sé qué. Pues le toca a uno prácticamente hacer lo mismo. Mamá, pues usted estará muy cansada y todo, pero toca que le diga tiempo. Ay, profe, pero es que yo vivo muy cansado. Usted no sabe lo difícil que yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Mamá, pues se jodió. Esa es la realidad, se jodió. Así esté muy cansada, tiene que dedicarle tiempo al pelado. Y si no, no venga a nosotros a achacarnos la responsabilidad. Porque ese es el pensamiento de muchos padres. Es que trabajo tanto, es que vivo muy cansado, es que yo les doy todo. ¿Qué le da, papá? Es verdad, es así Solo lo que dice. material. Habla de Siret y luego sigues Marcela. Dime de Siret. Que es que se enfocan solo que creen que por comprarle los juguetes que quiera, que comprarle la tablet, que comprarle, pues cree que está llenando ese vacío que el niño necesita y no es así. Y el niño sigue pidiendo, sigue deprimido, sigue y no son capaces de abrir los ojos, que no es lo material, es el afecto y el tiempo que puedan pasar con ellos. Perfecto, de Siret. Marcela. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto, Marcela. Sí, tú lo que hablas es, pues, la realidad. O sea, por ejemplo, en mi casa, digamos, el año pasado yo trabajaba por las tardes, turnos y eso. Entonces, mis hijos se quedan con mi suegra y bueno, que aprendió, no, las tareas, ay, no, que no sé qué. Entonces, ahora como se viene esta pandemia, entonces ya es diferente. Yo no conocía a mis hijos otras facetas. Entonces, pues, no todo es malo, pero sí, yo caía en cuenta, ¿no? Pero la ropa, los domingos llevarlos a un juego y eso no era tan importante que el tiempo de calidad con ellos. Exacto, Marcela. Ese es justamente el asunto también que nos deja la lectura. ¿Listo? Cuando dice, es que yo lo doy todo. No, usted realmente no le da nada. O sea, realmente no le está dando nada. ¿Qué le da? ¿Zapatos? ¿Qué le da? ¿Ropa? Eso no es nada. Profe, es que incluso le compré un celular. Pues mamá, o sea, hay veces le toca a uno, mamá, no sea boba. Engáñese usted, pero no me engañe a mí. Sí. Sí, o sea, obviamente, y esto se los digo ya porque estamos hablando como entre futuros profesores y un profesor ya pues mal que bien 10 años de experiencia, ¿sí? Pero uno le toca ahí sí como mamá, uno está por dentro y uno dice, sí, mamá, la vida es muy dura, y por dentro diciendo, no me engañe que la realidad es otra. Pero nos toca a nosotros mirar la manera también de hacernos sinceros y decirle, mamá, pero es que así no es.
Que es que, profe, pero es que yo les doy todo, mamá, es que lo importante no es la plata. En un minuto se nos va a cerrar la plataforma, volvemos a entrar como siempre. Una noticia que a mí me pareció muy curiosa, y también uno me quedaba como, por Dios. No sé si vieron la noticia de estos días de que un habitante de calle rescató a 2 niños que los habían dejado encerrados en una casa. Y entonces a mí me parecía increíble porque que el habitante de calle, que en nuestra mente está metido como el loco, porque a nosotros nos enseñaron que esos son locos, el habitante de calle es loco, ¿cierto? Tenga la suficiente capacidad para entender él, como habitante de calle, que le ha tocado una de las peores formas de vida pues que uno podría imaginarse, el hambre, el miedo, o sea, en las calles de Bogotá, no sé si ustedes sepan, pero se come, hay veces en que se ha logrado comprobar que si se muere un habitante de calle se lo comen los mismos compañeros. O sea, estamos hablando de canibalismo. Y que él en esa situación entienda que esos niños no tenían que estar encerrados y que haya sido él el que los rescató porque la mamá se fue de fiesta, pues en ese momento uno dice, fue pucha, vamos pero mal. Que un habitante de calle comprenda que los niños no se pueden dejar encerrados y que necesitan atención y tiempo y que él mismo los haya sacado y haya ido a la policía y se los haya entregado, uno dice, no joda. No joda que estamos haciendo algo muy mal. Pues, profe, yo digo que de pronto la educación, él no siempre fue un habitante de calle, que de pronto la crianza